volvemos con más información para hablar ahora entonces de influencers, emprendedores y gente creativa. La economía argentina está muy plagada de innovadores, de creadores, de gente que innova todo el tiempo y que pasan a convertirse de influencers entonces a emprendedores. Y para desarrollar más este tema y ver cómo es entonces el proceso creativo de ideas y cuáles son los factores que pueden limitarlo, condicionarlo o también desarrollarlo, impulsarlo, vamos a estar hablando hoy invitando a Clarisa Herrera, periodista especializada en tecnología, negocios y nuevas tendencias. También es cofundadora y conductora del podcast Creatividad en Apuros. Muy buenas tardes, Clarisa. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto en charlar con ustedes esta tarde. Bienvenida. Bueno, a ver, ¿cómo es que tanta gente hoy está interesada entonces, primero en comenzar como influencer, ¿no? Porque esto comenzó como una moda de algunos dos o tres personas que comenzaban entonces a registrar prácticamente su vida entera, minuto a minuto, y eso después se convirtió entonces en una forma de monetizar. Pero ahora pasamos también entonces de influencers entonces a emprendedores y ejecutivos. ¿Cómo es este proceso y cómo se inicia entonces esto? En realidad lo que estamos viviendo, Gabriela, es como una presión un tanto invisible por la cual muchas personas nos vemos obligadas a tener esta característica del influencer o del creador de contenido, que es justamente estar generando contenido todo el tiempo, porque eso es justamente a lo que se dedican. Pero esto está derramando, digamos, como tendencia hacia que las personas, ya sea un emprendedor, ya sea un ejecutivo, ya sea un comunicador, como lo puede ser vos, como lo puedo ser yo, también tenemos esta presión de repente de empezar a tener un perfil en las redes sociales con muchos más seguidores, generar contenido atractivo que tenga likes, ¿no? Y que la gente comparta. Digamos, esta especie de presión uno no podría pensar que es bastante reciente. O sea, las redes sociales las tenemos presentes en nuestra vida más o menos, para que tengamos una idea, desde el año 2005, 2006. Sin embargo, esta necesidad, esta mentalidad de pensar todo el tiempo generar contenido para redes es bastante reciente. Y por eso lo comparamos con lo que pasa con el influencer, que ha decidido de alguna manera que ese sean sus ingresos, o claro, por lo menos probar suerte con eso. Ahora, de ahí a que un ejecutivo, por ejemplo, o a un emprendedor tenga que estar pensando y generando ese contenido, digamos, ese es el fenómeno como a analizar, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso de repente? Uno podría decir es que la reputación, digamos, online es cada vez más necesaria, porque dependemos un poco de la mirada de los otros, ¿no? Para poder tener nuestra comunidad, para tener más trabajo si es lo que queremos. Pero bueno, la realidad es que como fenómeno es bastante reciente, y esto es uno de los capítulos que analizamos en el podcast Creatividad en Apuros que vos bien mencionabas. ¿Y cuáles son los limitantes que puede haber entonces en esta presión que estás marcando, ¿no? Porque se termina convirtiendo no en algo placentero, sino más bien la presión ya te dice que no trae placer, sino el tener que hacerlo porque, digamos, van todos para allá, tenemos que ir para allá porque es lo que está funcionando en el momento. ¿Cuáles son los principales limitantes que esto le pone entonces al proceso, al proceso genuino entonces de generación de ideas y de contenido? Excelente la pregunta, Gabriela. La cuestión es que cuando uno está en redes sociales generando contenido, está tratando de seducir permanentemente a un algoritmo matemático, ¿no? Y que es un gran misterio muchas veces cómo funcionan esos algoritmos, sobre todo en las redes principales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Instagram centralmente, y también de TikTok, ¿no? Que es el gran misterio de cómo funciona ese algoritmo en la plataforma china. Cuando decimos algoritmo, decimos ese mecanismo matemático por el cual ciertos contenidos son mostrados a ciertas personas con cierta frecuencia, pero que tienen ciertas reglas, ¿no?, de funcionamiento, que van cambiando. Y al cambiar,
el creador de contenido es el que se tiene que ir adaptando con diferentes formatos e ir probando qué es lo que le funciona, digamos, a ese algoritmo. Entonces, la persona que es un influencer o que genera contenido regularmente, lo que tiene que hacer o sea, lo que siente es la presión de tener que ir viendo permanentemente si lo que hizo ayer es lo que le va a funcionar mañana. Y a veces eso implica inversión de tiempo, inversión de ideas. A veces hasta los influencers tienen equipos, tienen gente que está permanentemente apoyando en la edición, porque hoy lo que funciona, por ejemplo, es el formato de Reel, pero antes lo que funcionaba quizás era el formato de Story. Entonces, estos cambios que van habiendo en las plataformas, que son hechos a propósito, ¿no? Justamente la economía digital funciona un poco en base a estos cambios de timón que de repente se hacen en las plataformas. Entonces, uno tiene la presión de ir adaptándose a eso. Ahora, después tenemos, por ejemplo, digamos, un ejecutivo o un emprendedor que a lo mejor dice, bueno, si yo no tengo presencia en las redes sociales, de repente quizás no me va tan bien en mi compañía o no estoy bien visto por los ojos de mi jefe o los ojos de mi equipo, o el emprendedor dice, bueno, si no tengo esta reputación quizás mi negocio no crece. Entonces parecería que toda esta presión de estos algoritmos a los que tenemos que seducir personalmente ya no es solo el influencer, ya son muchas más personas o somos muchas más personas los que somos más esclavos de estas pretensiones un poco invisibles de cómo funciona la economía digital. Claro, y cuando estás hablando de todo esto de algoritmo, ¿te referís entonces cuando se suele decir en forma coloquial la tecnología te está espiando o te escucha, ¿no? Porque automáticamente vos introducís algo y después te llueve entonces cataratas de, no sé, desde publicidad hasta artículos que están siendo seleccionados para que vos puedas leer sobre el tema que acabas de buscar. ¿Es esto, el algoritmo, es esta forma de que vos también te sentís controlado? Entonces te terminás sintiendo bajo control entonces de estos algoritmos en realidad, ¿no? En general la economía digital funciona como una burbuja donde hay un círculo que se retroalimenta permanentemente de lo anterior. O sea, nosotros vamos dejando huellas de lo que nos gusta, ¿no? Cuando hacemos una búsqueda en Google o en otro motor de búsqueda, cuando le ponemos un like a determinada publicación o la volvemos a ver, o en TikTok cuando nos quedamos viendo mucho un video, el algoritmo, que es este formato matemático que está por detrás, aprende a leer eso, aprende a detectar eso y nos muestra más de eso. Por eso decimos que es un círculo, porque en realidad mucho no se sale de esos mismos gustos. Entonces es de alguna manera un loop, lo que se llama un loop, que se retroalimenta constantemente de lo que nosotros mismos vamos dejando como huella, ¿no? Y de repente nos aparece el aviso, no sé, de la venta de algún producto que nosotros ya visitamos y que nos gustó, y la tienda que lo tiene disponible ese producto nos lo va a presentar hasta el cansancio, por ejemplo en Instagram, hasta que en algún momento decidamos comprarlo, por ejemplo. Pero en verdad estos procedimientos de generación de contenido tienen un impacto positivo para las empresas, entiendo que sí, porque cada vez se incorporan más, ¿no? ¿Y cómo es este procedimiento dentro de un marco empresarial? ¿Funciona la creación de contenido en forma individual o grupal? ¿Cuál es la más exitosa? No, yo creo que ambos tienen posibilidades de ser exitosos. El tema, por lo menos lo que nosotros hemos investigado en el podcast y conversamos, es cuando uno es ajeno a este mundo y de repente, siendo un ejecutivo, por ejemplo, se ve presionado de repente a entrar y aprender estas reglas, porque, por ejemplo, LinkedIn, que es la red más precisa para lo que es el mundo laboral, hoy es una muestra de todos exponiendo lo que hacemos, nuestros conocimientos, cómo nos va, si obtuvimos un premio o una empresa obtuvo una certificación, etcétera. Todas las personas nos gusta exponer de cierta manera y que los demás nos reconozcan por eso. Ahora, hacer ese posteo o pensar la idea creativamente para poner eso en esa red exige un conocimiento que no todo el mundo tiene. Y sin embargo, muchas empresas hoy de cierta manera empujan a los ejecutivos a que tengan estos perfiles. Algunos los capacitan para tener estas ideas y para generarlas y las hacen en grupo, como vos bien decís, y otros no, otros simplemente están
ellos expuestos o ellos impulsados de alguna manera, o se les sugiere que puedan tener estos perfiles online con muchos likes, con mucho reconocimiento. Y la verdad que eso exige tener una cabeza, digamos, exige una cabeza creativa para saber qué es lo que le gusta a LinkedIn, por ejemplo, o cómo muestra mejor mi posteo. ¿Y cómo condiciona todo esto, ¿no? Este juego de presiones que hay entonces para tratar de mantenerse ayornado a la onda por la que estamos yendo y más en el marco empresarial respecto del conocido burnout o este estrés cognitivo que pueden generar entonces este tipo de herramientas? ¿Cómo es ahí esta situación? Bueno, un tema interesante en esto que ya está estudiado es que las personas que deciden ser influencers o que viven su vida mostrando permanentemente lo que hacen en las redes sociales, muchas de ellas registran en algún momento lo que se conoce como el burnout, que es este cansancio cognitivo, es esta sensación de fatiga mental, producto de la hiperproductividad, de estar expuesto permanentemente a realizar tareas y no tomar descansos o los descansos necesarios. Y la verdad que es bastante, por decirlo de alguna manera, perversa la competencia que se da entre estos influencers, a ver quiénes tienen más seguidores, quiénes pueden tener más acuerdos con las marcas, que son los que los buscan para auspiciarlos y pagarles. Entonces, en un punto, la necesidad de estar creando todos los días un contenido diferente, la necesidad de seducir a este algoritmo, por ejemplo, y de mantenerte vigente en un marco de competencia, porque la verdad es que hay muchos influencers, hace que de repente muchas de estas personas registren esto, ¿no? Estamos cansados, o sea, uno lo que puede pensar es que muchos de estas personas, la verdad que viven una vida ideal, soñada, porque viven de las redes sociales, pero muchas veces detrás de eso hay un cansancio también y no es gratuito esta exposición que tienen que tener durante todo el día. Por eso es que primero que no se recomienda como para cualquiera que no pueda tener esta presencia de ánimo y esta creatividad constante de estar creando. Y segundo, que bueno, tener una visibilidad frente a los otros todos los días, las 24 horas del día, bueno, requiere de un espíritu que no todo el mundo tiene. Bueno, de hecho esto también se ve plasmado en muchos artistas que sienten este agotamiento y la necesidad de mantenerse alejados un poco de las redes, porque ellos están todo el tiempo generando este contenido entonces para mantenerse visibles, para competir. Bueno, cantantes, Lali Espósito, por mencionar alguna nada más, hace unos meses atrás había dicho que se alejaba por las redes momentáneamente, porque bueno, genera esto que vos estás marcando bien, esta sensación de agotamiento, de cansancio, ¿no? Que hace entonces que sea importante tener estas vacaciones, digamos, de las redes sociales, ocio. ¿Cuándo podemos identificar entonces que hay que tomar este espacio de ocio o estas vacaciones de redes sociales? ¿Cuáles son esos síntomas que llevan entonces a tener alerta respecto de estas señales, ¿no? Yo creo que eso, bueno, depende por supuesto de cada persona, como depende de cada persona esto de muchas veces trabajar sin parar y tomarse descansos o tomarse vacaciones cada mucho tiempo o cada poco tiempo, ¿no? Eso depende de la personalidad de cada uno. Lo que sí puedo decirte es que las redes sociales realmente generan digamos, una cierta presión sobre todo el funcionamiento hormonal, ¿no? Viste, y cuando uno recibe un like en alguna publicación, uno le da una sensación linda, o sea, esa sensación linda de haber sido como reconocido por lo que uno publicó. Le agradó a otro, entonces eso me pone contento. Si eso lo llevamos a un ritmo cotidiano, si un día uno no recibe un like o no recibe la cantidad de likes que te gusta o que te gustaría tener, o tu comunidad no es tan grande como vos pensás que podría ser o tendría que ser, bueno, eso de repente puede empezar a generar sentimientos o sensaciones un poquito más densas. Frente al cansancio, lo que se suele sugerir es entender que es
por lo menos necesario que esto no sea algo cotidiano, digamos. A lo mejor una generación de contenido, no sé, de 2 o 3 veces por semana no es lo mismo que una generación de contenido diaria, o sea, porque realmente la producción que tiene que tener todo eso y, digamos, los resultados a veces, sobre todo cuando hay marcas detrás, que son las que van a estar midiendo esos resultados, a veces no es sencillo. Entonces, sí, quizás espaciar un poco esta presión a la hora de generar los contenidos es un buen primer comienzo. Y después, como pasa con cualquier actividad profesional, cuando uno realmente siente que a pesar de haber dormido está cansado o no está comiendo bien o no está dedicando tiempo para otras actividades, como puede ser la actividad física o la actividad social o tiempo de calidad para otras cosas, bueno, ahí indica que es momento de parar. Perfecto, Clarisa. Y para cerrar, yo sé que en tu podcast también hablaron de los mitos de la generación del contenido. ¿Me decís para cerrar el mito más importante que hay entonces en la generación de contenido? A ver si lo hacemos caer. El mito, bueno, primero que más seguidores es mejor. Que más seguidores es mejor, que comunidades más nutridas son siempre las mejores. Primero porque la verdad que existe en el entorno, en el ecosistema de las plataformas digitales, la posibilidad de comprar seguidores, Gabriela. Claro. O sea, existe esa posibilidad. Hay toda una industria, un mercado negro de la compra de seguidores, que primero entonces uno lo que ve no siempre representa lo que es. Y segundo, que hay una palabrita que es muy utilizada en marketing, que en inglés es engagement, que quiere decir el compromiso que tiene la audiencia respecto de aquello que está viendo, por ejemplo, en las redes sociales, que a lo mejor teniendo menos seguidores, pero los seguidores correctos, o sea, las personas que realmente les interesa tu contenido, puede funcionar realmente muy bien. Y a lo mejor otro influencer, otro generador de contenido con cientos, miles o millones de seguidores, quizás no logra ese compromiso de cuando tenés una audiencia realmente, aunque sea pequeña, interesada en lo que vos estás posteando. Bueno, muy bien, muy clarito. Derribamos entonces estos dos mitos, digamos que son los más importantes, aunque haya muchos más. Clarisa Herrera, te agradecemos mucho por este contacto, periodista especializada en tecnología y negocios. Muchas gracias. Gracias a vos, Gabriela. Buenas tardes. Bueno, seguimos por la pantalla de Canal E y en un ratito volvemos con más información.